Aquí tenemos mi mapa de síntesis del niobio. Bien, los productos de niobio que más se utilizan en los laboratorios son sin ninguna duda el pentacloruro de niobio y el niobio metal. Al pentacloruro de niobio se puede llegar de varias formas. Fijaros, aquí tenemos pues algo así como una flecha y dos flechas que separamos, que nos indican cómo, y una tercera flecha que nos indican cómo se puede llegar al pentacloruro de niobio. Bueno, pues fijaros, una de las formas es simplemente tratar con cloruro de tionilo hidratado. Si uno lo ha preparado hidratado, por ejemplo, pues tratando pues eso, un niobato con hidróxido amónico y demás. Otra forma es tratar con cloroquien el metal. El niobio metal se puede clorar y llegamos al pentacloruro. Otra forma es tratar con tetracloruro de carbono a 300 o 400 grados el pentóxido de niobio. Y una muy curiosa que no hemos visto hasta el momento, pero que no deja de ser muy interesante, es la utilización de un hexacloropropeno. Bueno, el hexacloropropeno nos permite en caliente, sin tener que ir a ampollas ni nada por el estilo, ni a temperaturas demasiado altas, transformar algunos óxidos como este en el correspondiente cloro. Fijaros que el hexacloropropeno, pues no es ni más ni menos que algo parecido a algo así como carbón y cloro, lo que pasa que todo junto en la misma molécula. Así que es perfectamente posible que esto evolucione, ¿verdad?, hacia la formación de CO2 y el pentacloruro de niobio. Ya de paso mencionaremos que el óxido de niobio pues es útil para preparar, por ejemplo, un óxido como este, el NBO, el monóxido de niobio, tratándolo con la cantidad estequiométrica de niobio metal y a 900 grados. Está descrito al menos en 3 sitios con todo detalle. También es posible preparar oxitricloruro o oxitribromuro de niobio, bueno, pues en este caso tratándolo con tetrabromuro de carbono, que sería algo así como hacer una reducción no total para llegar a un pentabromuro que no es, se queda en oxitribromuro de niobio. Bueno, también se puede llegar efectivamente, como se indica aquí, tratando con oxígeno el pentacloruro de niobio y a 150 grados. Es una oxidación parcial de este pentacloruro. Y fijaros, si uno trata una mezcla del pentacloruro y el óxido en una ampolla de presión gradiente y demás, que ya hemos comentado en otros casos, pues puede preparar también así el oxitricloruro en estado muy puro. Obviamente el pentóxido de niobio en medio básico pues puede dar niobatos sin ninguna dificultad. Aquí tenemos un ejemplo, digamos, un tanto singular, que sería un niobato de titanio y potasio, pero una situación, un caso raro. Fijaros que se prepara a temperatura superior a 1100 grados a partir de rutilo, carbonato potásico y este óxido. O sea, es un caso singular. Sino en general diríamos que puede disolverse en sosa para dar un niobato. Aquí tenemos, por ejemplo, cómo disolviéndolo en potasa y cristalizando, en ciertas condiciones específicas se puede preparar pues un hexaniobato, no un niobato sencillo, así que sino un hexaniobato. Bien, este niobato tan especial de titanio y de potasio, aunque se diga que hace falta 1100 grados, es relativamente fácil de preparar en el laboratorio si uno dispone de una mufla en la que puede mezclar estos productos y calentar esta temperatura durante una noche, por ejemplo. Es interesante porque nos permite preparar este, diríamos, entre comillas, ácido titanonióbico, que es un, digamos, producto curioso, pero al que se llega simplemente lavándolo con ácido clorhídrico. Bueno, pues esta especie es interesante porque da una cantidad de derivados con aminas como productos de intercalación, son productos de intercalación realmente, aunque aquí podemos decir que diríamos que se sustituye o digamos se protonan algunas de las aminas también, efectivamente, y entran en forma de cationes alquilamonio con mucha frecuencia. Por eso esta composición que vemos aquí. Bien, el pentacloruro de niobio puede dar algunos compuestos de adición pasando de número de coordinación 5 a 6. Por ejemplo, uno de los más sencillos sería el derivado de acetonitrilo, y se prepara simplemente pues disolviéndolo en acetonitrilo y luego eliminando a vacío pues el exceso de acetonitrilo.
En esta misma línea pues tendríamos este hexacloroniobato de cesio. Bueno, pues a fin de cuentas sería algo así como un producto de adición del pentacloruro de niobio con cloruro de cesio. También tendríamos una especie octaédrica de niobio con 6 cloros alrededor y demás. Bueno, el uso del cloruro de tionilo pues es justamente para evitar la humedad, para destruir la humedad, asegurarse de esto, ¿verdad? Y el cesio es importante, ¿verdad? Como un catión voluminoso que estabiliza un anión no excesivamente estable. Relacionado con este hexacloroniobato tendríamos este hexaquis tiocianato niobato de potasio. A fin de cuentas, pues es en vez de cloros, tiocianatos. Y se prepara a partir del pentacloruro, pues bueno, añadiendo suficiente tiocianato potásico para cambiar todos los cloros por grupos tiocianato. Pero quizás son más importantes y más abundantes los derivados de niobio 4 y hasta de niobio 3. Fijaros, el pentacloruro de niobio se puede reducir hasta el tetracloruro. Aquí se describe un procedimiento para prepararlo muy puro, pues haciendo una reducción con hierro y con gradiente de temperatura. O sea, proceso lento y muy especial de la ampolla típicamente cerrada y todo esto. Y a partir del tetracloruro pues se puede preparar también eso, pues el tiocianato de niobio, que aquí se estabiliza para que tengamos un niobio en número de coordinación 6 con una bipiridina. Bueno, aquí tenemos el compuesto de adición del tetracloruro de niobio con el tetrahidrofurano, que se produce a partir del pentacloruro, reduciéndolo con aluminio, primero en acetonitrilo y luego añadiendo tetrahidrofurano para desplazar el acetonitrilo. Bien. Aquí se señala la síntesis del dicloro bis ciclopentadienil niobio a partir de varios pasos. La síntesis es un tanto compleja y yo la considero como poco adecuada para llevarla a cabo en un laboratorio incluso de especialidad, porque además resulta difícil explicar cada uno de los pasos y lo que se produce justamente en cada uno de ellos. Algo similar ocurre cuando se transforma en principio aparentemente en un único paso, ¿verdad? Pues este dicloro bisciclopentadienil, el borohidruro bisciclopentadienil, ahora del niobio 3. Este compuesto que añadí aquí es del último volumen, del volumen 37 de Inorganic Synthesis, y me pareció un tanto interesante porque este es un derivado del diisopropilfenil, disopropilfenóxido, de niobio dicloro. Es decir, se han cambiado 3 cloros por 3 grupos alcóxido. Bueno, pues este tipo de especies han resultado ser curiosos, muy interesantes en la preparación de algunos aductos con la molécula de P3, no la de P4, La de P4 se transforma en P3 coordinado, por ejemplo, y en arsénico algo parecido. Entonces no deja de ser curiosa la química que tienen este tipo de especies. Utilizando el metal niobio se pueden preparar muchos compuestos binarios. Aquí, por ejemplo, tenemos la preparación del nitruro de niobio, pues por reacción directa con nitrógeno a temperatura bastante alta, ¿verdad? Aquí tenemos la preparación del pentayoduro de niobio. Fijaros que mientras en un vanadio no podemos llegar a esto, bueno, pues cuando bajamos más abajo ya sí es posible estabilizar estados de oxidación más altos, incluso con un yoduro. Pentayoduro de niobio se prepara pues por reacción de los elementos a unos 300 grados, ¿verdad? El pentabromuro de niobio, pues lo mismo, de forma parecida por reacción del bromo con el niobio. El pentafluoruro, bueno, pues digamos que en este caso no hace falta disponer de flúor, se puede conseguir la fluoración utilizando un fluoruro de estaño, que es un clásico agente de fluoración mucho más cómodo de manejar, obviamente, que el flúor. Y a partir de él se puede también transformar esto en el pentafluoruro de niobio, bueno, pues algo así como quitándole un poco de flúor, pues con silicio. Es de notar también que se puede preparar a partir del metal, pues el hidruro, por reacción con el hidrógeno, pues a temperatura media, unos 400 grados, ¿verdad? Se puede preparar también un dicloruro de niobio a temperatura alta, porque si no, nos quedaríamos en un pentacloruro, temperatura ya del orden de 800 grados, y fijaros que en lugar de utilizar el cloro, pues aquí estamos haciendo la reacción de niobio con un pentacloruro de niobio, es decir, algo así como que sea el propio niobio el que reduzca el pentacloruro hasta el dicloruro.
Y algo parecido diríamos para la preparación de el tricluro de niobio, aquí descrito en forma de preparación en gradiente, en ampolla cerrada y demás. A partir del pentabromuro de niobio se pueden preparar bromuros inferiores, como por ejemplo el tetrabromuro de niobio con tetrahidrofurano o el tribromuro de niobio con dimetoxietano. Fijaros, aquí se utiliza como reductor uno muy específico, que es un hidruro de tributilestaño. Por supuesto, compuestos de adición del pentabromuro de niobio, pues algo parecido a lo que veíamos ahí en el pentacloruro. Sin dificultad podemos preparar el aducto con acetonitrilo y a partir de él, pues otros desplazando el acetonitrilo. Y por si se quiere ampliar un poco el conocimiento de los compuestos que se pueden preparar y que están descritos aquí en Inorganic Synthesis y en Brouwer y quizás en alguno más también, como Synthetic Organometallic Chemistry, por ejemplo, pues aquí hay unos cuantos, que no comentaré, simplemente lo dejo por si alguno quiere consultarlos y demás. Y esto es todo con respecto al niobio.